Éxodo capítulo número 12. Vamos a leer desde el verso número 29 al verso número 31. Libro del Éxodo, capítulo número 12. Vamos a dar lectura del versículo número 29 al verso número 31. Lo tenemos y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santísimo Espíritu. Nos dice nuestro Señor: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Verso 30. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Oremos. Padre celestial, te agradecemos nuevamente en este tiempo por la oportunidad que nos brindas, Padre, en este momento en el cual tu palabra ha sido manifestada. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te suplicamos, mi Dios, que tu gracia y tu misericordia, Padre, se derrame sobre cada uno de nosotros y hable de acorde a nuestras necesidades espirituales. Señor amado, en el nombre de Jesús, mi Dios, estamos en tus manos, creyendo que tú tienes una palabra, Señor amado, que bastará no solo para sanar, sino también para transformar, mi Dios amado, para poder cambiar la mente y el corazón de cada uno de tus hijos. Señor, en tus manos nos depositamos, y que se haga, oh Dios, en este momento, en este tiempo, un milagro, Señor, de transformación, de cambio en la vida de cada uno de tus amados hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabamos a Cristo nuestro Señor en esta hora. Aleluya. En Éxodo capítulo número 12 dice la Escritura, si leo el versículo número 30, se levantó aquella noche, dice la Escritura, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde hubiese un muerto. Mi querido hermano, cuando leemos la Escritura, vemos, o podríamos decir que vemos entre líneas, que Dios utilizó una gran mortandad en medio de esta nación. Cuando se lee en el versículo número 30, se nos dice que no hubo casa, ojo, no hubo un lugar, no hubo un hogar donde no hubiese, el ángel de la muerte hubiese herido a un ser querido. Cuando se lee, de hecho, en el versículo 29, la Biblia dice que Dios hirió toda aquella noche, a la medianoche, heriría a todo primogénito, tanto del faraón como aquel que se sentaba sobre su trono, como hasta el que estuviese en la cárcel. No hubo, dice pues ya en el verso 30, hogar donde no hubiese un llanto, un clamor. Luego de esto, en el versículo número 31, si vemos a Faraón haciendo llamar a aquel que había justamente sentenciado que si le volvería a ver, no dejaría su rostro, es decir, lo mataría. Mi amado, ¿cómo Dios llevó a cabo semejante mortandad?
cómo Dios, mi amado hermano, eliminó de entre el pueblo de los egipcios a todo primogénito, no solamente de la casa, sino aún como lo dice en el verso 30, en la parte, en el último, del versículo 29, hasta lo de los animales, los primogénitos de los animales, fuese eliminado. Mi querido hermano, Dios llevó a cabo esta mortandad usando obviamente sus instrumentos. Hay un texto muy revelador en el libro de los Salmos, en el capítulo, y quiero por favor que me acompañe. Sí, venga conmigo por favor. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 78, versículo número 49, Dios ha dejado allí un indicio muy fuerte de cómo se llevó a cabo tan terrible mortandad. Acompáñame por favor, libro de los Salmos, capítulo número 78. ¿Lo tiene? Dice, nuestro amado Dios, voy a leer desde el versículo número 49, verso número 49 hasta el versículo número 51. Es increíble los detalles que Dios da en esta porción de las Escrituras. Dice la Escritura, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Mira los medios que Dios usó para causar semejante estrago. Dice la Escritura, envió ¿qué cosa? Un ejército de ángeles destructores. Verso 50. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias, dice allí, de su fuerza en las tiendas de Can. Mi amado, en estos tres versículos bíblicos, Dios es al detalle, es muy revelador de la forma en que lo llevó a cabo. Leyendo por allí, uno que otro documental escrito en el internet, muchos aducen de que esta mortandad se debió a la erupción de un volcán a más de 800 kilómetros de distancia. Y hacen alusión de que los gases de estos, hablando de lo que provoca en una erupción, llegaron de manera muy espesa sobre la tierra de Egipto, haciendo, en este caso, mortandad sobre los primogénitos, siendo estos que dormían en las partes más bajas de las casas de los egipcios. Es una explicación para mí un poco absurda, porque si así fuese, mi querido hermano, entonces también hubieran muerto los hijos de Israel. Pero la situación obviamente no podría tener una explicación tan razonable científicamente hablando. Mi amado, usted y yo entendemos que solamente el hecho de que haya por ahí ciertas fumarolas de nuestros propios volcanes aquí en el territorio ecuatoriano, como lo es el Sangay, mi amado, la ceniza lo cubre absolutamente todo. No hace acepción en ese sentido, de provincia, obviamente de acuerdo a cómo el viento la va direccionando. Mi amado, Dios menciona en este texto de la palabra, el versículo número, si volvemos por favor al versículo número 49, que esa mortandad, esa angustia, esa indignación de su ira fue ejecutada por medio, ni siquiera dice de uno, sino de un ejército de ángeles. Ahora, ¿tendrá tanto poder, mi amado hermano, una compañía de ángeles para causar tan gran mortandad? Pues bíblicamente no es el primer registro, bíblico, valga la redundancia, en la que Dios obra, de una manera, diríamos, indigna contra los hombres, usando a sus mensajeros divinos como lo son los ángeles. De hecho, hay un registro muy fuerte en la Escritura donde un solo ángel, ojo con esto, un solo ángel eliminó, mi amado hermano, a un gran ejército en una tremenda mortandad en una sola noche.
Acompáñame, por favor, ven conmigo a la Escritura y veamos qué nos dice el Señor. Creo que la palabra de Dios se defiende por sí sola para darnos referencias de cómo el poder de Dios sí se manifiesta a través de muchos sucesos. En el segundo libro de los Reyes, ven conmigo por favor, en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 19, lee con detenimiento lo que Dios hizo para salvaguardar a su pueblo contra un enemigo constante, sobre Israel, hablando del rey de Asiria y específicamente del rey Sennaquerib. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, nos dice el Espíritu Santo, ¿lo encontró? Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35 nos dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios. ¿A cuánto mandó? En una sola noche. Ahora, a diferencia de esta mortandad, mi amado, de la que se narra o de la que se podría ver en Éxodo, esta mortandad nadie la sintió. Nadie absolutamente. La Escritura nos dice en el versículo número 35 que esta mortandad causaría 185,000 muertes. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era de cuerpos muertos. Esta acción, mi amado, Sennaquerib saldría del asedio en contra de Israel, regresaría a Siria y allí adorando a su Dios, sus propios hijos lo matarían. A consecuencia de la gran mortandad, porque le echaron toda la responsabilidad de esta tragedia. Mi amado, en una sola noche, un ángel, solo uno, llegó a matar 185,000 hombres de guerra. Sí, los hizo de manera silenciosa, sin causar alboroto. No hubo clamor, no hubo llanto, no hubo quien se quejara. Simplemente la espada de Dios, mi amado, bajó y comenzó a matar uno a uno en medio de tan grande ejército. Digo que hay una diferencia entre esta gran mortandad y la mortandad que hubo en Egipto, porque en Egipto, a raíz de cada muerte, mi amado, un clamor iba subiendo. A raíz de cada, diríamos, mortandad que se provocaba, mi amado, cada egipcio se daba cuenta que su primogénito estaba ya tendido, en el suelo, sin vida. Un gran ejército, como lo dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 78, Dios utilizaría para causar tan grande devastación. Insisto, no es la primera vez que Dios utiliza a sus ministros, hablando de sus ángeles, para llevar a cabo sus juicios. De hecho, en el mismo libro del Génesis, si viene rápidamente también, mi querido hermano, a poder considerar en la Biblia, si Dios utilizaría a 2 ángeles, solamente 2, para desencadenar un juicio tremendo sobre 5 ciudades. Entre ellas las más reconocidas, claro que sí, Sodoma y Gomorra. Allá en el libro del Génesis, venga conmigo por favor, capítulo nos dice el Señor, déjeme ubicarlo rápidamente, ¿sí? Capítulo número 19, versículo número 11. Sí, de ahí en adelante, mi amado, usted podría simplemente contemplar toda la historia. Pero, ¿qué nos dice allí el Señor en ese pasaje bíblico de manera inicial? ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice el Señor? Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, ¿qué hicieron? Hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban, dice la Escritura, hablando de los hombres de esa ciudad, se fatigaban para buscar, ¿qué cosa? La puerta. Y luego de ahí usted conoce la historia, ellos tomarían, mi amado hermano, en este caso a Lot, a su esposa y a sus hijas, y los empujarían prácticamente fuera de la ciudad, y luego de esto, harían llover, ¿qué cosa? Del cielo. Fuego mezclado con azufre. Mi amado,
aún en el Nuevo Testamento, si bien podríamos también contemplar que Dios seguirá utilizando ángeles para causar sobre toda la tierra mortandades de manera extralimitadas. De hecho, para todo aquel que ha estudiado o tiene interés acerca de los juicios apocalípticos de Dios para este mundo, mi amado, Dios va a erradicar del planeta las 3/4 partes de sus habitantes. Es decir, que si redondeo a 6.000 millones, que somos mucho más, somos más de 7.000, por lo menos 4.000 millones de habitantes serán eliminados. Para que quede un pequeño remanente, para que siga contemplando el hervor de las copas y de los juicios divinos que vendrán sobre toda la raza humana. De hecho, quisiera de ello rescatar algo que dice y menciona el libro de Apocalipsis. Acompáñeme, por favor, y veamos también qué nos declara el Señor en el capítulo número 9 de este poderoso libro también. En Apocalipsis, capítulo número 9, nos menciona nuestro Señor. Leeré desde el versículo número 9 en adelante, sí, desde el 7 en adelante, para poder considerar unos cuantos versos adicionales, hasta el versículo número 11. Capítulo 9, versículo número 7 al 11. Mucha gente piensa que estos son animales mutados, pero no, son ángeles, pero ángeles se podrían considerar como demonios, y tienen a la cabeza un ángel sobre ellos que los gobierna. Dice el Señor, versículo 7, el aspecto de las langostas, o esto es lo que obviamente, si diríamos Juan piensa que podrían ser, el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos. Yo sé que cuando usted, amado, se le dice el término langosta, ¿qué se le viene a la mente? Un pequeño, ¿qué cosa? Un pequeño insecto, pero con estas dimensiones desproporcionadas. Dicen que son semejantes a ¿qué? También dice la Escritura, a caballo. O sea, una langosta creo yo que podría caber en la palma de mi mano, pero si hablo de un caballo, estoy hablando de un animal desproporcionado en cuanto a tamaño y apariencia, obviamente. Y allí es lo que obviamente Juan logra posiblemente tratar de encasillar en su razonamiento. Dice, el aspecto de las langostas eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían, ¿qué cosa es estos? O sea, no son necesariamente un animal, sino que son, mi amado, cosas fuera de todo lo razonable. En sus cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Amén. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como dientes de ¿cuáles? Dientes como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar solamente a quienes. Para dañar, dice, a los hombres durante 5 meses. Y aquí, mi querido hermano, mira quién los comanda. Verso número 11. Y tienen por rey sobre ellos ¿a quién? ¿Quién los gobierna? El ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego su mismo nombre se identifica como Apolión. Ángeles, mi querido hermano, que Dios seguirá usando para causar obviamente su juicio sobre la descendencia de los desobedientes. Cuando vamos al libro del Éxodo, mi querido hermano, no es entonces de asombrarse que Dios haya ejecutado su juicio a través de estos mensajeros de luz, que también obviamente pueden llevar no solamente bendición al hombre, sino que también pueden, mi querido hermano, proporcionar maldición a los hombres. Recuerda algo que se leía así en su debido momento, en otro estudio obviamente de las Escrituras. Los ángeles de Dios son espíritus, dice la Biblia, ministradores. Para la iglesia o para los que obedecen al Señor, son nuestros consiervos.
Así lo dirá por lo menos en el libro de Apocalipsis en 2 oportunidades para con el apóstol Juan. Pero para los que se detienen al mensaje, para los que van en desobediencia, mi amado, se vuelven llamas de fuego. Quisiera leer 2 textos adicionales para poder continuar y dejar obviamente esto sumamente claro. Venga conmigo, mi querido hermano, y mira lo que nos dice de primera parte en Hebreos capítulo 1, verso número 7. ¿Qué te dice el Señor allí? Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 1, verso número 7. ¿Qué te dice el Señor allí? Ajá. ¿Qué habla de ellos o cómo Dios los considera delante de su presencia? Hebreos capítulo 1, versículo 7, ciertamente de los ángeles, dice, hablando de quién, la Escritura acerca de ellos, el que hace a sus ángeles espíritus, y entendiendo que un espíritu, mi amado, está por encima de esta carne, hablando en todo sentido de su fuerza, de su potencia, de todas sus habilidades. El hombre es muy limitado, y de ellos se dice, y a sus ministros llama ¿de qué? Llama de fuego, hablando de hasta dónde podría así obrar en justicia y en juicio divino. Y por último, mi querido hermano, para dejar esto saneado, por así decirlo, en el Antiguo Testamento también hay algo especial que nosotros debemos de considerar. En el libro del Éxodo, por ejemplo, acompáñeme por favor. Capítulo número 23. Verso número 20, adelantándome un poquito en el estudio que se viene haciendo, ¿sí?, del libro, de este precioso libro del Éxodo. En Éxodo capítulo 23, verso 20 al 21, el Señor habla acerca de sus ángeles en cuanto a su función y a cómo debemos, ojo, sí, a cómo debemos nosotros, los seres humanos, estar, sí, diríamos, apercibidos de esa función. Y nos dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Es decir, que bueno poderlo tener si viene en ese plan de protección. ¿Y qué haría con el pueblo de Israel? Para que te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y aquí da la advertencia, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él, a diferencia de nuestro Dios, ¿qué pasaría con un ángel? Él dice ahí, no perdonará vuestra rebelión por una sencilla razón, porque mi nombre está en él. Él, mi amado hermano, como a veces solemos decir en predicaciones, el que obedece no se equivoca. El ángel tiene una comisión. Él va y la hace. Si la recibes, bien por ti. Si te rehusas, te va a ir mal con él. Amén. Así de sencillo. Insisto, así como Dios proporciona de sus ángeles para su iglesia, para los que quieren creerle, proporciona protección, cuidado, mi amado, así como lo dirá también en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 18, si no me falla la memoria, que Dios, mi amado hermano, si le da a sus pequeños, también les da cuidado, protección a través de sus ángeles. Si le somos rebeldes, si vamos, diríamos, en dirección contraria a la dirección que Dios hace saber a través de ellos, ellos se levantarán y proclamarán inmediatamente juicio sobre la rebeldía del corazón de los hombres. Dicho esto, y volviendo a Éxodo capítulo 12, continuemos. Versículo, recuerda, leíamos el versículo 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito. Ya sabemos que Dios de manera personal obviamente no lo hizo, pero envió su comisión para hacerlo, ¿verdad? Hirió a todo primogénito en la tierra de Faraón o en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba ¿en dónde? En la cárcel. Y todo primogénito de los animales. Mi amado, con esta acción, dos cosas sucedieron. Primeramente, Dios cumplió su advertencia. Recordará usted, mi querido hermano, en el mismo libro del Éxodo, que Dios le había dicho a Faraón que deje ir a su pueblo, porque de lo contrario, ¿qué pasaría? ¿Qué Dios haría? Mataría a sus primogénitos. La plaga de la muerte de los primogénitos fue una de las primeras en ser anunciada, pero al parecer fue la poca importancia de Faraón frente a la advertencia divina de no darle el valor de esta última sentencia. De hecho, hay quienes mencionan como historiadores que Faraón se olvidó de la plaga que fue anunciada de manera inicial. Se olvidó de ella, así como a veces nos pasa a nosotros, que Dios nos advierte de entrada que sin santidad nadie verá al Señor. Y se nos olvida. Y pensamos, mi amado hermano, que como se nos olvida, la ordenanza también ha quedado, digo yo, en una, diríamos así, también guardada en un cajón del olvido. Pero mi querido hermano, la misma palabra nos advierte y nos dice que ni una tilde ni una jota pasaría. La palabra de Dios, toda ella, se tiene que cumplir. Amén. Eso por un lado. Por otro lado, mi amado hermano, Dios también a través de este acontecimiento no solamente ejecutaría su juicio de la mortandad, sino que también a través del mismo evento redimió a todos los primogénitos de los hebreos. Cuando uno va a la Biblia, de hecho, acompáñeme por favor, si quisiera ver algo aquí adicional. En el capítulo 11, quisiera por favor recordar algo. En el capítulo 11, versículo 4 al 6, retrocedamos un poquito solamente para recordar estas palabras. En Éxodo, capítulo 11, verso número 4 al 6, dice el Espíritu Santo. Jehová, ¿lo tiene? ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También, estoy leyendo el verso 3, versículo 4 era. Sí, perdón. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Verso 6. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, dice allí, ni jamás, ¿qué dice? Ni jamás habrá. Verso 7, lea este versículo, por favor. ¿Se acuerda de cuando se dio el estudio de este libro, del tema que se le dio a esta porción? Dios no hace ¿qué cosa? En el tema, no sé si se recuerda. Dios no hace preferencias, pero sí hace diferencia. Se parece, pero no es igual. Si Dios no hizo, mi amado hermano, ojo, no hizo preferencias. Mi amado, todos, a la verdad, de acuerdo al plan divino, el hombre, todos merecían morir. Pero Dios no hizo en ese sentido, sin preferencia, hizo diferencia. Y eso ya fue motivo de predicación. Dios aquí le promete por primera vez a toda la nación que ellos no sufrirían el castigo. La pregunta que aquí nace es, ¿y por qué no murieron también los primogénitos de los israelitas? En Éxodo, capítulo 13, verso 14 al 15, tendremos la respuesta. Éxodo, capítulo 13, verso 14 al 15, el Señor declararía lo siguiente. ¿Lo tiene? Aquí viene
sí, de parte de Dios, en este caso, el consejo para ellos y su descendencia. Cuando mañana, le dice el Señor a Moisés para que se lo diga al pueblo, cuando mañana te pregunte tu hijo, porque esa historia de la mortandad, mi amado, se mantuvo latente por cientos de años. Cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Tú le vas a decir, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de las bestias. Y por esta causa, ojo con esta razón o esta explicación, y por esta causa yo sacrifico para Jehová también, ¿qué cosa? Todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. ¿Por qué no murieron los primogénitos de Israel? Porque Dios, ¿qué ordenó a esa misma noche? Que se le dé muerte a un carnero, para que él sea el sacrificio sustituto, sí, para que no muriesen los primogénitos, de Israel. Aún más, mi querido hermano, cuando uno va a Números, capítulo 3, el cuarto libro de la Biblia, verso número 13, el Señor, mi querido hermano, sí, añadió algo adicional. Números, capítulo 3, verso número 13. Porque mío, dice ahí el Señor. Por eso el Señor reclamaría a los primogénitos. ¿Lo tiene? Números 3, verso 13. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir. ¿A quiénes? A todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué. Recuerda que el término santificar significa consagrar, ¿sí? O lo que es igual, consagré o separé para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Mi amado, así como con ellos se hizo esta sustitución, también Dios la hizo con nosotros a través de la muerte de un solo primogénito. ¿Quién? Jesucristo. Por eso también la misma palabra nos dice que hemos sido comprados a precio de sangre. Usted, mi amado, no le salió barato al Señor. Amén. Y por eso es que debemos de cuidar de esta salvación con temor y con temblor. Cuando retomamos pues Éxodo capítulo número 12, versículo número 31 ahora, Faraón hace llamar a Moisés y dice, verso 31, e hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, ahora no sé si Faraón se vio con la potestad, el poder, como para poder decir, sí, yo tengo aquí la situación bajo control y ahora sí salgan y váyanse. Mi amado, aquí todo ya estaba resuelto. Había sido Dios, no Faraón, el que había dado, toda la situación para que el pueblo salga. Dice el verso 31, salid, les dijo supuestamente Faraón, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Verso 32, léalo. Mira qué curioso. Ahora, aquí hay un denominador común en el verso 31 y 32. Mi amado, y es el aspecto literal que dice conforme a lo que habéis dicho. Faraón no hizo lo que él decía, hizo lo que Dios había dicho que habría de pasar. Amén.
Debemos de entender esta parte espiritual también en medio de nosotros. Mi amado, el hombre no hace o no, diríamos, determina su futuro por lo que él piensa o lo que él cree, sino por lo que Dios establece en nosotros. Una cosa es, mi amado hermano, lo que piensa un rey, y otra cosa es lo que Dios dispone para que la lengua hable. Amén. Las disposiciones del corazón, dice la Escritura, son unas del rey, pero las palabras, mi amado, puestas en la boca de los reyes, esto es, mi amado hermano, ley de Dios para el hombre. Mi querido hermano, Faraón ahora sí hace alusión a las palabras, no de él, sino a las palabras del pueblo, en este caso de Moisés y de Aarón. Y las palabras de Moisés y de Aarón no eran suyas, venían estrictamente reveladas de parte de Dios. Versículo, recuérdalo, número 31. Salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel para servir a Jehová, como habéis dicho. Y en el versículo 32 nuevamente termina diciendo, tomen si sus ovejas y sus vacas, como habéis dicho, e idos. Y ahí, mi amado, como cuando a veces en casa suele pasar, sí, mi amor, yo no le impido que vaya al culto, pero ore por mí, y manda a la mujer al culto. Sí, este también dijo lo mismo. Y cuando vayan a hacer sus sacrificios y su adoración a su Dios, acuérdense también de bendecirme, dice ahí la Biblia, a mí. Mi amado, pero ya todo estaba resuelto. Cuando vamos pues al versículo número 32, nos dice el Señor, tomad, les dice Faraón, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho. Amén, qué interesante. E idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, sí, dándose prisa a echarlos fuera de la tierra, porque todos, ¿qué cosa decían? Si estos no se van, mi amado, aquí vamos a terminar muriendo todos. Váyanse de aquí. Y esto fue el precedente para poder justamente cumplir otro decreto de parte de Dios para con los hebreos, que el pueblo les daría todo cuanto ellos pidieran. Mi amado, qué grande fue lo que Dios hizo, pero qué precio fue el que tuvieron que pagar los egipcios. Que por cierto, fue un precio innecesario. Mi amado hermano, yo no sé qué tan duro Dios tenga que a veces tratar con los nuestros para terminar a la larga cediendo a su voluntad. A veces a ti no te ha placido de pronto, como en tu impotencia, decirle a tu ser querido, oye, pero ya de una buena vez, cede a Dios, deja de pelear con Dios. Me recuerdo unas palabras de mi madre cuando a veces se ponía a discutir con mi papá en sus discusiones, diríamos, matrimoniales propias de sus debidos asuntos. Le decía, es que tengo ganas de abrirte la moteta, decía. Y ahí hacerte entender. Es decir, de abrirte la cabeza y meterte, sí, lo que yo quiero que tú me entiendas. Mi amado, ¿qué tan duro Dios tiene que tratar contigo? Ahora, recuerda, es verdad, la Biblia dice que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Sí, pero a veces en esa paciencia Dios va apretando el lazo de la corbata. En esa paciencia Dios, mi amado, va, sí, diríamos que va cortando cosas que nos golpean. Pero claro, como no sentimos que todavía estamos en un hospital, en terapia intensiva, o siendo declarados como personas desahuciadas, pensamos que todavía hay oportunidad, hay chance para hacer con nosotros lo que bien nos viniera en gana. Pero no es así, mi querido hermano. Dios también ha declarado en su palabra que Él no quiere, mi amado, Él no anhela la muerte del que muere. Cuando aún los discípulos de Jesús no fueron recibidos en ciertas ciudades de Samaria, ellos vinieron a Jesús a decirle, Señor, aquí estos no quieren la palabra. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Oramos para que caiga fuego del cielo? Y el Señor le dijo, no, están locos. Yo no he venido a matar las almas. He venido para que las almas encuentren salvación a través de mí. Mi amado,
¿Cuánta gente tuvo que morir? ¿Cuántos, digo yo, inocentes tuvieron que pagar los platos rotos por la obstinación de un duro corazón llamado Faraón? Cuando voy a la Escritura, mi amado, a diferencia obviamente de lo que ocurriría en Egipto, los hebreos tuvieron que aceptar, mi amado, a gusto o no, por la fe, todo lo que el Señor les había ordenado. Hay un texto precioso que quiero, por favor, que lo leas en Hebreos capítulo número 11. Versículo número 28. Carta a los Hebreos, capítulo número 11. Mira lo que nos dice el Señor en el versículo número 28. ¿Lo encontró? Mira el origen, el origen del por qué Israel aceptó las disposiciones para poder ser excluidos de tan tremenda sentencia. Dice el Señor, por la fe. Es decir, por el único motivo o razón de creerle a Dios. ¿Sí? Tuvieron que creerle, mi amado, a gusto o a disgusto, pero el que no creía, moría. Amén. Por la fe celebró la Pascua y por esa misma fe, mira, celebrar una Pascua no tendría, digo yo, mayor sentido espiritual de fe, porque ¿quién no come? ¿Quién no estaría dispuesto a rechazar una parrillada? Dirá, por la fe no la voy a comer. Al contrario, por la fe oro y me la como. Pero la Pascua era una mezcla, ojo, era una mezcla de razón y de locura. Comerla estaba bien. Todo el mundo dirá, hay que comer. Bueno, ¿qué de sobrenatural hay comer? Un carnero asado, asadito todavía. Mira que la carne asada es más rica, ¿verdad? Y es más sana también. ¿Dónde estaba la locura de todo esto? Coger la sangre de eso que se habría de preparar y comenzar a embarrarla en la puerta de la casa. Eso sí era una locura. Eso era un acto de fe. A veces pedimos de Dios que me haga entender para poder hacer muchas cosas. Pero mi amado, hay cosas a veces en Dios que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Como cuando Dios te pide que sin ningún motivo vayas y le pidas perdón a alguien. Y tú dirás, pero si yo no he ofendido a nadie. Y Dios no te está pidiendo que lo entiendas o si tú tuviste o no la culpa. Simplemente hazlo y punto. Dios va a medir, mi amado hermano, tu capacidad de fe, no de razonamiento. Yo he mencionado en muchas enseñanzas que hay llaves pequeñas que pueden abrir grandes puertas. Y Dios solo necesita, ojo, solo necesita esa pequeña llave. Mira que una pequeña llave puede abrir un candado. Y un candado puede abrir las puertas, mi amado, de una bodega. Todo se origina ahí, con la pequeña llave. Y la pequeña llave, para que ellos puedan ser redimidos de la muerte, era coger la sangre y embarretearla por ahí, en los dinteles. Es decir, en este caso, en los batientes de la puerta. Y ahí es donde Hebreos 11:28 cobra vida. Por la fe celebró la Pascua. Por eso no deja fuera esto. Y la aspersión de la sangre. ¿Para qué? Para que el que destruía, que era el ángel destructor, obviamente, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Le creyeron a Moisés, le dijeron, esta noche va a pasar de Dios su ángel destructor. Solo el que tenga manchadas las dinteles de la puerta con su sangre, de la sangre de la víctima que van a comer, serán salvados de esa mortandad. Los que no, morirán. Retomando pues el Éxodo capítulo número 12.
Versículo 33. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos de la tierra, porque decían, si estos se quedan, todos vamos a morir. Todos somos muertos. Y llevó el pueblo, y esto conforme a la ordenanza del capítulo número 12 en su inicio, llevó el pueblo su masa, hablando de la masa con que hicieron los panes sin levadura, antes de que se leudase. Sus masas eran ¿qué cosas? Envueltas en sábanas sobre sus hombros. ¿Por qué en sábanas? Para no permitir ¿qué cosa? ¿Qué también puede llegar a leudar las cosas? El aire, el oxígeno, mi amado. Sí, el oxígeno también. A veces usted ha escuchado ciertas recetas que dicen, haga tal masa y déjela en reposo. ¿Para qué? Para que fermente. El oxígeno también ayuda a fermentar, pero ellos tenían disposición divina de que en su salida no tenían que llevar levadura alguna. Por eso es que ya vimos el texto de referencia en el Nuevo Testamento. El Señor dice que Jesús es nuestra Pascua. Y siendo Él nuestra Pascua, también nosotros debemos de celebrarla sin la levadura de la malicia y de la maldad. Amén. Ahora, sigo leyendo. Versículo número 35. E hicieron, y esto es, mi amado, lo que usted y yo debemos de contemplar. Hacer, no solo entender por medio de una predicación, sino hacerlo. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, ¿qué cosa? Alhajas de plata, de oro y vestidos. Aquí bien podría, oiga, si solamente me hubiera querido dar, o predicar el verso 35, bien le hubiera puesto el tema, el que no llora no mama. A veces Dios, mi amado, te expone a esto, porque para muchos el orgullo les puede. Vaya y pida, hijo. Tuvieron que pedirle. ¿A quiénes? A los egipcios. Los que no le pidieron salieron simplemente con lo que traían puesto. Pero quienes obedecieron a Dios, ¿sí, mi amado? Salieron con las manos. Y, bueno, me voy. Bueno, váyanse. Sí, pero tengo frío. Ya toma un abrigo, pero tengo más frío. Tome 3 entonces. Sí, y si acaso me agarra en el desierto, no sé, de pronto se me ocurre, si me agarra una ventisca, entonces lleva tapaboca también. Y si el pelo se me endurece, toma, aquí hay champú. Y si los zapatos se me desgastan, pues toma, te doy todos los pares, pero ándate, no te quiero volver a ver en Egipto. Imagínate, mi amado hermano, qué tan dramático fue todo esto, que el pueblo, para el pueblo, mi amado hermano, no hubo apego, ojo, para el pueblo egipcio me refiero, no hubo apego a lo material en ese momento. No hubo apego. El pueblo egipcio, mi amado, estuvo dispuesto a dar todo en con tal de no volverles a ver la cara. Dijo, váyanse, no tengo carro, toma el carro, toma las llaves, ándate. Imagínate que te diga eso tu patrón ahí en el trabajo. No, es que quiero un aumento. ¿Cuánto quieres? No sé, el triple, el 5 veces te lo quintuplico. Pero ándate a trabajar a otro lado. En la liquidación me refiero. Mi querido hermano, Dios había dado una orden y ellos tenían que pasar. Para muchos dirán, pero qué vergonzoso. Mi amado, si Dios te pide hacer algo vergonzoso, ojo, si Dios, no he dicho el pastor, si Dios te pide hacer algo vergonzoso para que su palabra se lleve a cabo, mi amado, pasa todas las vergüenzas que tengas que pasar. Yo no puedo, por vergüenza, por ejemplo, dejar que mis hijos se mueran de hambre. Amén. Hay quienes por su orgullo, no. Este hijo lo crío yo. No estudia, lo tiene todo sin zapatos, harapiento. Y el marido, y ellos mismas dicen, el papá del bebé tiene plata. Sí, por ahí tiene una finca y sí veo que los hijos están estudiando en colegio. Bueno, y este no es hijo de ahí, pero lo que pasa es que, yo de ese hombre no recibo nada. Está bien, no recibas tú, pero que reciba tu hijo. Pues. Amén.
No hagas pasar necesidad por tu maldito orgullo. Dios, mi amado, le dijo al pueblo, ustedes de Egipto no se van con las manos vacías. Han trabajado 430 años. Los han explotado, los han matado. Les han dado la peor, digo yo, convivencia que se le podría dar a un ser humano. Los han tratado como animales. Ustedes necesitan saber que de acá deben de salir con su justa recompensa. Porque Dios dice en su palabra que no es deudor de nadie. Son mi pueblo, deben de recibir lo justo conforme a lo que yo estimo conveniente. Y Dios les abrió prácticamente con esa declaración, les abrió las bodegas de las riquezas de los egipcios. Mira, tan ricos eran los egipcios que hasta la presente fecha se siguen abriendo propiedades que van escarbando y siguen encontrando tesoros. ¿Por qué crees que hay esa casa de tantos arqueólogos en tierras, diríamos, del antiguo, de las tierras bíblicas, tratando de escarbar? ¿Para qué crees que lo hacen? Porque les interesan los huesos. Yo, ¿qué saco con huesos? Déjalo ahí nomás. Pero ellos aparentan que les interesan los huesos. Ellos quieren ver los tesoros que están escondidos con esos huesos. ¿No te parece? Mi amado, tan ricos eras que les dieron prácticamente a más de 2 millones de personas todo lo que ellos les pedían. Dice la Escritura, e hicieron, verso 35, que los hijos de Israel, conforme al mandamiento de Moisés, pidan, no cualquier baratija, pidan alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y mira cómo termina el pasaje. Así despojaron, ¿a quiénes? A los egipcios. Los dejaron prácticamente a los egipcios con las manos vacías. Mi amado, tan grande fue este milagro que no solo Egipto sufrió la pérdida de sus primogénitos, sino que también sufrió la pérdida de todas sus riquezas. Esas son, digo yo, las bondades de Dios cuando Él permite, ojo, cuando Él permite, sí, glorificar a quienes están dispuestos a creerle. Amados, en conclusión, hay un texto que quisiera compartirlo en este momento. En el libro de los Salmos, acompáñame por favor. En el capítulo 24, no en vano, hay un texto conocido ahí. Versículo 1. ¿Qué nos dice? ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? Dice el Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Para los egipcios, mi amado, todas sus riquezas de seguro habían sido extraídas de la tierra por parte de los hebreos. Vieron durante mucho tiempo cómo estos prosperaban y ellos empobrecían. Aun cuando Dios los mantuvo con lo justo y lo necesario, Dios no eximió de que no recibieran lo que ellos merecían. Mi amado, puede ser que aquí tengas muchas restricciones y muchas necesidades. Pero, amado hermano, este mundo pagará el precio, ojo con esto, de sus injusticias. Un día, usted hoy se ve como cola, pero un día será cabeza de este mundo, mi amado, con la ayuda de nuestro Dios, y juzgaremos las obras de los hombres. No en vano la Biblia dice que hasta a los ángeles vamos a juzgarlos, a los que perdieron obviamente su dignidad. Mi querido hermano, grande es Dios
y se manifiesta de esa magnitud para quienes obviamente están dispuestos a creerles. Oremos al Señor y preparémonos para la cena de este momento. Si apagamos las luces, por favor, para disponernos para la Santa Cena. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, qué gran pasaje, Señor, para poder adornar al término de la 10ª plaga. Tan gran bendición. Qué curioso. Había llanto en Egipto cuando todo esto ocurrió. Y hubo gozo, no por la muerte, sino por la recompensa que recibieron en el peor día de su vida los egipcios.